Estamos hablando de Abraham y el capítulo 20 nos muestra una faceta de Abraham que es la que vamos a destacar en este momento. Capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo primero. Capítulo 20, versículo primero del libro de Génesis. Tal vez para algunos sea una historia poco conocida, pero es importante que la tengamos en cuenta, sobre todo teniendo en mente que Abraham se lo llama el padre de la fe. Dice así: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de aquellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieras esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Abraham es un hombre que siguió a Dios y por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos lo llama el padre de la fe. Padre de la fe. ¿Por qué padre de la fe? Es el primer hombre que siguió todo un itinerario de fe y que hay el testimonio completo de ese itinerario de fe. Siguió el mismo camino que después hemos seguido millones y millones que seguimos a Jesucristo. Es decir, poner nuestra fe en Dios, poner nuestra fe en Cristo y avanzar en la vida de fe con todas las vicisitudes que la vida de fe tiene. Abraham no es un héroe, es un hombre. Nosotros estamos acostumbrados a la historia llena de héroes. Y los héroes son impolutos, maravillosos, intocables. Parecería que no tienen defectos. En la Biblia los hombres tienen defectos. Los hombres tienen problemas, los hombres tienen momentos de debilidad. Y esta es la grandeza de la palabra de Dios, que puede hablar de hombres grandísimos, hombres que marcaron épocas y nos cuenta no solamente lo grande que hicieron, sino también las debilidades que tuvieron. Los cristianos también tenemos debilidades, creemos, ponemos nuestra fe en el Señor, pero también tenemos altibajos espirituales. Y es importante eso. No le creo nada a las personas que me hablan siempre de una vida triunfante. Ellos triunfan todos los días, triunfan todos los días. Cuando usted se encuentra con alguien que le esté contando continuamente su triunfo, lo tiene que parar y decirle: hermano, ¿por qué no me cuenta un fracaso también? Porque la verdad es esa, que en nuestra vida tenemos triunfos y tenemos fracasos. Hay veces que la fe realmente nos impulsa hacia adelante y a veces nuestra fe flaquea. Pues hay 3 oportunidades en la vida, en la vida de Abraham, que la fe flaqueó. 3 oportunidades. Hemos leído una de esas oportunidades.
Y la leemos porque es un asunto que lo repitió, porque ya había hecho exactamente lo mismo en Egipto. Y ahora está en Gerar haciendo eso. La Biblia nos habla entonces aquí de una fe que está en el momento de la flaqueza. ¿Qué fue lo que pasó? Abraham tenía que moverse y fue a un reino muy pequeño, Gerar, que tenía un rey Abimelec. El rey miró a Sara y parece que Sara era una mujer bella, porque lo mismo había pasado en Egipto. Y bueno, se enamoró de ella y dijo, tráiganla para formar parte del harén. Pero resulta que a la noche Dios lo golpeó y Abimelec tuvo que recibir una reprimenda de Dios, diciéndole, ¿por qué la tomaste si tiene marido, si es casada? Y ahí se le abrieron los ojos, que Abraham no era el hermano como le había dicho, ni era el hermano como ella le había dicho que era, sino que era el marido. Y Dios le dijo, si la tomás como mujer, vas a morir. Entonces él a la mañana encara a Abraham y enfrenta el pagano a un hombre de fe y lo reprende duramente por lo que ha hecho. ¿Por qué me mentiste? Y Abraham dice, bueno, yo la verdad que no mentí. ¿Cómo que no mentiste si es tu esposa? Sí, pero lo que pasa que ella es hija de mi padre y no de mi madre. Y yo la tomé por esposa. Es lo que llamaríamos una hermanastra, ¿no? Entonces él, según él, no había mentido. No había mentido. ¿Por qué? Porque había dicho la verdad. Pero estaba ocultando algo. Y Dios no hace los cálculos como nosotros lo hacemos. Dios miró la intención. Y dijo, sí, es verdad, lo que dijo es verdad, es la hermana, pero está ocultando algo. Y ahí está la mentira. Y esto nos lleva a pensar en el replanteamiento de lo que es la mentira muchas veces. Porque nosotros a veces decimos una media verdad y pensamos, bueno, yo dije la verdad, yo no mentí. Y Dios dice, no, estuviste ocultando algo. Y eso es mentira. Y Dios intervino en eso para mostrarle a Abraham que no se puede vivir en la vida de fe de medias verdades y de medias mentiras. El hombre tiene que ser absolutamente transparente. Ahora, ¿por qué hizo esto Abraham? Abraham hizo esto porque tenía miedo. El gran problema de la fe es el miedo. Cada vez que nosotros entramos en la zona de miedo, la fe entra en conflicto. Y el gran problema de la fe está allí. ¿Por qué dijo en Egipto Abraham? En Egipto, no aquí en Gerar, sino en Egipto. ¿Por qué dijo, es mi esposa, es mi hermana, y no dijo, es mi esposa? Porque tuvo miedo. Él dice, me matarán a mí para quedarse con ella si yo declaro que es mi esposa. ¿Por qué en este caso con Abimelec pasa lo mismo? Porque ciertamente dice, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y resulta que Abimelec tenía más temor de Dios que Abraham, porque temió delante de Dios cuando Dios le habló y tomó una decisión. El hombre de Dios, el hombre de fe, es sacudido por el pagano porque mintió. Ahora, este es un miedo antiguo, no es un miedo moderno, no es algo que a Abraham le pasó en Egipto y le pasó en Gerar. Ya viene desde antes, lo dice acá. Dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, en Ur de los Caldeos, dice, yo le dije a su esposa, en todos los lugares donde lleguemos, dirás, es mi hermano. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Fíjense ustedes cómo trae un miedo histórico en su vida. Tuvo miedo cuando estaba en Ur de esto, tuvo miedo después en Egipto y tuvo miedo en tierra de Gerar. Es un miedo que viene con él y el miedo lo paraliza. ¿Por qué? Abraham no es el jefe de un reino.
Abraham no tiene una tropa detrás que lo defienda. Es solo un pastor del desierto. Y como pastor del desierto es consciente de los peligros y es consciente de la debilidad. Por lo tanto, él no puede defenderse él en ese momento. Y entonces busca esto, que es como una escapada de la verdad, pero sin dejar de decir la verdad, para solucionar el problema de su falta de fuerza. Por supuesto que Satanás está detrás de esto, y Satanás es el que está presionando para que pase así. Y el miedo es un factor decisivo en el hombre. Dios puso la capacidad de temer en todos nosotros y de tener miedo como una forma de protegernos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo frente a ciertos peligros, frente a ciertas cosas, aparece nuestro sentido de conservación que nos hace tirarnos hacia atrás, defendernos. Pero llega un momento que el miedo se mete dentro de otros terrenos y se mete el miedo también en el terreno de la fe. Si no tuviéramos miedo, viviríamos peligrosamente. Pero cuando tenemos miedo, donde no debemos tener miedo, también entramos en una zona de peligro. El miedo puede manejarnos, puede torcer nuestra voluntad. El miedo puede destruir nuestros principios. Fíjense en Abraham, destruyó los principios que él tenía y el miedo puede hacer flaquear nuestra fe. ¿Cuántos casos hay de miedo en la palabra de Dios? Saúl era un hombre grande, era un hombre que pasaba a todos en una cabeza, era un campeón, pero cuando apareció Goliat tuvo miedo. Y resulta que vino David y lo venció. Pero ¿por qué no lo venció Goliat, que era el que tenía que hacerlo? Porque tenía miedo, la verdad es esa, que tuvo miedo y el miedo lo paralizó. Usted sigue leyendo en la Biblia y se encuentra con el profeta Jonás, que Dios le da un mandato y huye. ¿Por qué huye? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo, porque lo manda a una tierra que es tremenda. Y entonces el miedo hace que se desvíe. Aún los hombres incrédulos, que no tienen principios, les pasa lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes de Poncio Pilato? Poncio Pilato lo llevan a Jesús y dice, es inocente, es inocente, es inocente. No hay nada dentro de la ley romana, dentro del derecho romano, que le permita a él crucificar a Jesús. Y lo dice públicamente y se lo dice a la gente que está allí. Pero en un momento escucha que esa gente dice, si no lo matas, no eres amigo de César. Y ahí tuvo miedo, no sea que se me acaba acá la carrera. Y entonces mandó los principios al desván y comenzó a dar la orden de la crucifixión. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro, el apóstol que tenía la valentía de caminar sobre el agua, hasta que tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, se hundió. Es el miedo el que nos hunde, es el miedo. Nos hace perder bendiciones. El joven rico llegó, dijo, Señor, te seguiré donde quieras que vayas. ¿Qué discípulo hubiera sido él, no? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, eso no, tengo miedo por mi futuro. Eso es mi futuro. Fíjense cómo está el miedo detrás de todos los casos donde el hombre entra en crisis y el miedo les hace claudicar en los principios y el miedo los hace claudicar en la fe. Es el miedo lo que mantiene a Abraham en el lugar en que está. Y ese miedo lo lleva a un fracaso y lo lleva a otro fracaso. Y repite, y va a seguir repitiendo si él no alcanza a entender cuál es la dimensión de la fe. ¿Cuándo tenemos más miedo? Bueno, el miedo viene con nosotros en la infancia. El chico tiene miedo. La madre le dice, entra a tu cuarto y es de noche. Dice, no, porque está oscuro. Pero no hay nadie. Pero no, tengo miedo. ¿A qué tenés miedo? La imaginación va creando el miedo. La imaginación crea el miedo. Entonces la madre lo toma de la mano, va, entra. Y ahora dormite. Sí, pero con la luz encendida. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Porque tengo miedo. Es decir, el miedo está allí. Ahora, eso no sigue. Difícilmente puede ser que haya un caso, pero haya una persona de 40 años que necesite dormir con la luz encendida por miedo. ¿No? ¿Por qué? Porque lo superó, porque maduró. Y cuando empezamos a madurar, empezamos
a superar los miedos y a entender lo que son los miedos justificados y los miedos injustificados. Hay miedos que son justificados y hay miedos que no son justificados. Y entonces aprendemos a diferenciar eso. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham necesitaba madurar en su fe. Le pasó como al chico. Vio un fantasma donde él no tenía que verlo. Y entonces esa fe tenía que perfeccionarse. ¿Y cómo se perfecciona la fe? Y la fe se perfecciona escuchando, pero escuchando verdaderamente, no solamente oyendo, sino escuchando lo que Dios dice. Cuando Dios lo llamó, le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una gran promesa. Haré de ti una nación grande, y serás bendición. Es una gran promesa. Cuando tuvo sus primeros escarceos, Dios se presenta delante de él y dice: Abraham, yo soy tu escudo. Y tu escudo será sobremanera grande, y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo. ¿Qué le quiso decir el Señor cuando le dijo soy tu escudo? Soy el que te defiendo. Sí, yo sé que sos un pastor nada más, que tenés gente alrededor y gente que puede luchar, pero contra estos reyes y todo lo demás es muy poco lo que vas a poder hacer. Pero yo soy tu escudo, yo soy el que te defiendo. Todo esto es lo que Dios le dio, pero Abraham no procesa la palabra, no la procesa. No es solamente conocerla, hay que procesarla también, hay que procesarla, hay que hacer el proceso de asimilarla. ¿Por qué las señoras en su casa tienen una procesadora? Porque toman las cosas y cuando la procesan se transforman en digeribles. Pero se necesita todo ese proceso. Y la palabra necesita un proceso. Nosotros a veces leemos la Biblia y creemos que la lectura de la Biblia, yo la cierro, me voy, y ya eso me protege. Bueno, esto es una superstición. Es superstición. No podemos usar la Biblia supersticiosamente. La palabra de Dios es para que yo tome esa palabra, aplique en mi vida y la digiera, la procese yo. Él escuchaba que Dios decía: Abraham, yo soy tu escudo, y no se detuvo a pensar qué quiere decir Dios cuando dice yo soy tu escudo. Si él se hubiera detenido a pensar, lo que Dios le decía era que la defensa tuya soy yo. Y entonces no hubiera intentado lo que intentó. Pero muchas veces escuchamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios y no procesamos la palabra de Dios. No la procesamos. Y al no procesarla, caemos en problemas. Yo hubo una época que tenía los cassettes de sermones guardados en mi escritorio, y algunos sermones guardados en mi escritorio. Y entonces venía un hermano y decía: mire, tengo este problema. Digo: ¿usted vino tal día? Sí. Acá está el sermón de ese día, escúchelo de vuelta, ahí tiene la solución del problema. ¿Por qué? Porque yo lo había predicado ya. Ya lo había enseñado, pero no había escuchado. Escuchó, pero no aplicó. Entonces, en ese momento, a mí me indignaba eso. Me indignaba porque decía: si yo lo expliqué esto, ¿por qué llega lo mismo? Bueno, uno después descubre que la gente escucha, pero no procesa. Y cuando la gente escucha, pero no procesa, entonces le pasa lo que le pasó a Abraham, que tiene miedo. La palabra de Dios no solamente hay que leerla, no solamente hay que escucharla, además hay que procesarla. Hay que saber aprender la lección de la palabra de Dios y aplicarla en la vida. Cuando el Señor le dijo a Abraham: yo soy tu escudo, le estaba dando una promesa. Él tenía que haberse sentado, tranquilo, en soledad, y decir: ¿qué me quiso decir Dios cuando me dijo yo soy tu escudo? Si él hubiera hecho esto, no hubiera caído en el problema que tuvo, pero no procesó esa palabra, y al no procesarla, entonces cayó. Fíjense el rey David, en el Salmo 27, el primer versículo. Léalo en su casa. El Señor es mi luz
y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La primera parte del versículo, antes de la pregunta, está lo que hay que procesar. La segunda está lo que hay que aplicar. El Señor es mi luz y mi salvación. Ahí, eso es lo que hay que procesar. Entonces saco la conclusión, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Eso hay que procesarlo. Y entonces llego a la pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? Quiere decir que David había aprendido a que cuando Dios hablaba había que escucharlo y había que pensar en eso. Y en los Salmos nos muestra de que él pensaba en eso. ¿Cómo llegó a eso? A conocer su poder, su carácter, su amistad, escuchándolo y procesando lo que Dios decía. La fe no es mágica, ¿eh? No es mágica. No es mágica. Hay que hacerla crecer dentro nuestro y se crece a través del proceso. Y por eso, en el Salmo 56, David dice una frase que nos tiene que servir a todos siempre. Él dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Me está diciendo dos cosas. En primer lugar, que a pesar de todo lo que yo sea, en algún momento voy a tener temor. El miedo no se me va a ir. El miedo va a estar siempre presente cuando tengo que dar un paso de fe. Siempre va a estar presente. Y en ese momento, en el día que temo, dice, yo aprendí esto, que tengo que confiar en ti. El temor siempre nos va a acechar, tratando de apoderarse de nuestra vida, porque es una herramienta de Satanás. Lo único que puede parar eso es decir, junto con la palabra de Dios, en el día que temo, yo en ti confío.